licenciada y compañeros. En esta oportunidad voy a hablarles sobre un contrato atípico que son los contratos informáticos, los que podríamos definirlos como aquellas convenciones o negocios jurídicos en el cual las partes manifiestan su voluntad de constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir un vínculo jurídico relacionado a un objeto informático. Es decir, que son aquellos que establecen relaciones jurídicas consistentes en transferir la propiedad, el uso o goce de bienes o prestar algún servicio, siempre que sean informáticos. El objetivo principal de este contrato es regular la creación y transmisión de derechos y obligaciones respecto de bienes y servicios, con motivo de compra o arrendamiento de un sistema, la prestación de un servicio de mantenimiento, una programación, asesoría, siempre que sean informáticos. La naturaleza jurídica de este contrato es que se refiere que para su existencia se requiere el consentimiento de las partes y que el objeto pueda ser lícito y existir en el comercio. En este contrato existen dos principios que son: uno, la verdad sabida, que significa que una persona contrata los servicios de otra, debe tener entendido los derechos y obligaciones que devienen de la contratación. Y la buena fe guardada significa que quien realiza un acto o hecho jurídico debe de hacerlo de forma lícita, verdadera y justo, ya que la buena fe es el principio esencial de esta negociación. Los elementos personales de este contrato son el proveedor y el usuario. El proveedor es la persona jurídica o individual que se obliga a proveer los bienes informáticos o servicios que se relacionan directamente a los sistemas de información. Este tiene la obligación de dar asesoría e indicación correspondiente y aconsejar a su cliente en cuanto a la calidad, las prestaciones, riesgos, ventajas al adquirir los programas o el equipo informático, teniendo siempre como principio la buena fe. El usuario es la persona colectiva o individual de derecho público o privado quien va a utilizar esos bienes que le proporciona el proveedor. Estos van a ser de carácter informático y se derivan de los sistemas aquí en Guatemala. El elemento formal de este contrato se presenta con la libertad de forma, es decir, no existe formalidad de cómo deberá realizarse. Únicamente lo que deberá de hacerse, que al momento de iniciar la celebración es importante establecer el plazo, ya que durante eso será probado su funcionamiento y se podrá decir que él ha sido entregado. El elemento real de este contrato se refiere al objeto del contrato, es decir, el bien o servicio el cual se debe realizar o hacer en este contrato. Entre las obligaciones del proveedor tenemos que debe de cumplir con la entrega de los bienes o la prestación de los servicios en los plazos que hayan estipulado y debe de realizar la prestación en cuanto a las formas o especificaciones del contrato. Debe de actuar con probidad y buena fe, como lo mencionamos anteriormente en los principios de este contrato. Las obligaciones del usuario tenemos que debe de informarse técnica y oportunamente respecto a las implicaciones generadas
a la celebración de este contrato y debe de respetar los lineamientos expuestos por el proveedor. Entre las características de este contrato tenemos que es atípico, ya que no se encuentra regulado en la legislación. Es bilateral, ya que genera obligaciones recíprocas para las partes. Es conmutativo, ya que es un contrato en el cual las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde el momento en que se celebra el contrato. Es de tracto sucesivo, ya que se realiza en un periodo determinado. Es principal porque no depende de otro contrato para subsistir. Es oneroso porque ambos contratantes obtienen beneficios. Es consensual por el simple consentimiento de las partes. Es innominado, ya que carece de tipificación, es decir, no están regulados legalmente. Y este contrato es secreto y confidencial, ya que el proveedor debe dar información únicamente al usuario. En caso de que lo hiciera a terceras personas, el usuario puede demandarlo por la vía civil o por abuso de confianza. En esta oportunidad pues le doy la palabra a la compañera para que ella pues prosiga con el tema. Gracias. Otro aspecto importante a desarrollar es la duración y rescisión de los contratos informáticos. Al hablar de duración, nos referimos al término de vigencia del contrato y rescisión que se da cuando son interrumpidas o transgredidas las cláusulas establecidas en el mismo por alguna de las partes. El precio, caracterizado por ser justo, verdadero y en dinero. La facturación y pago, los cuales tendrán lugar de acuerdo con las consignas particulares establecidas por mutuo acuerdo. El control, supervisión y acceso recaen en la responsabilidad de los usuarios a fin de que las actividades informáticas se den en las condiciones más favorables sin injerencias internas o externas inadecuadas. También quiero hablarles sobre los anexos, los cuales es fundamental que los contratos informáticos vayan acompañados de los mismos, ya que ayudan a describir el objeto y siempre deben figurar en el mismo. Entre ellos podemos encontrar las especificaciones del sistema a contratar, especificaciones de los programas a desarrollar, pruebas de aceptación, resultados a obtener y que en algún caso formarán el propio objeto del contrato. Y finalmente el análisis. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿cómo podemos celebrar un contrato informático? Podemos celebrarlo mediante las formas establecidas en la ley, ya sea por medio de escritura pública, documento privado o bien en formatos electrónicos a través de la contratación electrónica mediante la utilización de algún elemento electrónico con incidencia real sobre la voluntad de los contratantes. La diferencia que existe entre una contratación informática y una contratación electrónica radica en que la contratación electrónica se realiza por medio de ordenadores, elementos informáticos u otro cualquiera electrónico, mientras que por la contratación informática se contratan bienes o servicios informáticos. Los contratos informáticos pueden referirse tanto a bienes o servicios informáticos. Atendemos
por bien informático el hardware referente al mantenimiento de ordenadores o computadoras, creación de un ordenador, desarrollo o funcionamiento de ese hardware. Y servicio informático al software. En cuanto al software, se encuentran los contratos de alojamiento de páginas web, el de compraventa de dominios, el de desarrollo de página web, contrato de compraventa de dominios, contrato de compraventa en línea, además de la protección de datos personales, entre otros. Por otro lado, la contratación electrónica puede ser directa cuando la oferta, aceptación y entrega se hace en línea. Ejemplos de este tipo puede ser la compra de música a través del internet o compra de un programa de ordenador. También existe la contratación indirecta, cuando la oferta y aceptación se hace en la red, pero la entrega o el pago se produce fuera de la red. Ejemplo de este tipo puede ser el comercio electrónico, de productos y servicios físicos, tal y como la compra de libros a través del internet. ¿Cuáles son las partes del contrato informático? En primer lugar están los contratantes, que son los sujetos que se obligan al momento de contratar sobre un bien o servicio informático, desde la óptica de la buena fe contractual, a fin de proporcionar claridad a las cláusulas y obligaciones del contrato. Siguiente es la parte expositiva. En esta parte se expone por qué se realiza el contrato y cuáles son las condiciones y circunstancias que han movido a las partes a unirse mediante esta relación contractual. También están las cláusulas o pactos. Partiremos en este sentido de la buena fe y estableceremos una obligación de colaboración en ambos sentidos. El suministrador debe colaborar con el usuario y el usuario debe colaborar con el suministrador. Estas cláusulas deben de cumplir los siguientes requisitos: obligaciones de las partes claras y concisas, el deber de asesoramiento, el cumplimiento del plazo, la formación del usuario, prohibición de subarrendamiento, sustitución del equipo, definición de términos o conceptos oscuros, el mantenimiento preventivo y las cláusulas de garantía. Ahora les hablaré acerca de la clasificación de los contratos informáticos. Atendiendo al objeto sobre el que recae el contrato, encontramos los contratos sobre bienes informáticos y los contratos sobre servicios informáticos. Atendiendo a la naturaleza de los bienes informáticos, encontramos los contratos sobre bienes materiales, software y hardware, como la consola y la pantalla. También encontramos los contratos sobre bienes inmateriales, como el software, que son los programas propiamente del hardware. Están incluidos el hardware y el software y su mantenimiento. Contratos de servicios auxiliares. Este contrato se refiere exclusivamente al ser atendido. Atendiendo al negocio jurídico, el contrato de venta, contrato de cesión de uso, contrato de mantenimiento y contrato de mantenimiento.
de programas de leasing, contratos de locación, entre otros. Los contratos informáticos más comunes son el contrato de consultoría referente a la asesoría y estudio previo de las necesidades del cliente. También el contrato de desarrollo de software, que es el encargo que se hace a una persona para la creación de un programa de ordenador. El contrato de licencia de uso, como se desprende de la nominación, el creador del programa autoriza a otra persona para que ésta pueda utilizar su programa a cambio de una retribución por el uso. Leasing informático. Los elementos y características son las mismas que las del contrato de leasing. El cliente puede utilizar los bienes a cambio de una retribución periódica en términos del contrato. Mantenimiento informático. El objeto principal de este contrato es asegurar el perfecto funcionamiento del equipo, es decir, a través de este contrato, el proveedor se obliga a realizar el mantenimiento y actualización al equipo que es objeto del contrato. Y finalmente, el seguro informático. Este contrato tiene como objetivo asegurar la información y cubrir la responsabilidad que se pueda generar con la actividad informática. Esto ha sido lo referente a los contratos informáticos. Muchas gracias por su atención.